Aquí vamos a ver esta palabra hermosa en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4, en el verso 18, dice así su palabra, dice: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga, que es como una iglesia, un templo. En el día de descanso Jesús vino a Nazaret, a esa ciudad, y entró en esa iglesia, en esa sinagoga. Dice, conforme a su costumbre, se levantó a leer, y él se le dio un libro para que él lea en esa iglesia, en ese templo. Y dice, verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Aquí marca que era un libro de un profeta llamado Isaías. Dice, habiendo abierto el libro hacia el lugar donde está escrito. Fíjate que Jesús abrió el libro, y abriendo el libro hacia un lugar donde está escrito esta palabra, que dice así, verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí podemos ver en este texto que leía Jesús de Nazaret, donde dice, vamos a ver donde dice libertad al cautivo, libertad al que está cautivo, está preso, está cautivo, el hombre que está sin Dios, el hombre que no cree en Dios, está esclavo, está atado, está cautivo del pecado. Quizás para muchos es una historia, es un cuento, pero es real. El hombre ha pecado y está cautivo, y está esclavo, y está en una cárcel espiritual. Pero como leíamos aquí, dice que él vino a libertar al cautivo, dice a pregonar libertad. Por eso en esta tarde pregonamos la libertad, como en aquel tiempo lo hizo Jesús. Él predicaba, por eso que la iglesia predica, la iglesia debe predicar el Evangelio, la palabra de Dios, porque el hombre está cautivo, el hombre está en cautividad. Pero dice que se predica, que Dios se ha ungido para dar buenas noticias, para sanar a los quebrantados de corazón, corazones quebrados, corazones heridos, corazones quebrados en dolor. Pero dice que Dios vino a sanar, no hay pastilla que pueda sacarte el dolor, no hay una terapia que pueda arrancar el dolor de tu alma. Solamente el Señor, el que sana la dolencia, el dolor, Jesús de Nazaret, puede hacerlo. Solamente Él es quien sana el corazón herido, el corazón con dolor. Si tú estás en una situación difícil, cada uno de nosotros hemos estado heridos, con el corazón lleno de dolor, nada podía sacarlo, la droga no puede sacarlo, el alcohol no puede sacarte el dolor, la distracción, el entretenimiento no puede ayudarte, pero Dios, que es Jesús de Nazaret, Él quiere y Él puede sacar ese dolor, porque para eso Él vino, para sanarte, como dice aquí, los corazones quebrantados, no tan solo libertarte del pecado. ¿De qué manera Dios te liberta? Cuando tú crees en Él, cuando tú aceptas, cuando tú reconoces que Jesús ha muerto en la cruz del Calvario, cuando tú crees que Él ha dado su vida. Como podemos ver, hay una institución religiosa, la Iglesia Católica, y podemos ver que en cada Iglesia Católica hay una cruz y se ve la imagen de un Cristo crucificado allí. Esa es la historia de la cual venimos a hablar en esta tarde, la historia del Hijo de Dios,
que se hizo hombre, que dio su vida en la cruz, que vino a morir por el pecado, porque el pecado es el que te tiene cautivo, el que me tenía cautivo. Pero Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Vamos a ver la Biblia de esta tarde, la palabra de Dios, que es la verdad, no es un pensamiento humano, no es un pensamiento del hombre, que sea correcto, que sea recto, porque el hombre pecó, el hombre se desvió, se torció, la mente del hombre está torcida por el pecado, por eso que el hombre cree que sabe, pero no sabe. Pero si vamos a la palabra de Dios, a la Biblia, entonces Dios endereza nuestros pensamientos, endereza nuestro camino y nos guía en el camino eterno, como dice la Biblia, en el camino de vida, en la senda de vida, de paz. Solamente Dios puede hacerlo. Y aquí vamos a leer en el libro de Romanos, donde relata la Biblia de Adán. No sé si muchos han oído la historia de Adán, aquel hombre que desobedeció a Dios, que por causa de Adán entró la muerte al ser humano, al hombre, entró el pecado y así la muerte. Por eso es que el hombre muere. Por eso que vemos que nuestros familiares parten en un accidente, por la edad misma, el hombre llega a su vejez y desea la muerte. ¿Sabes por qué? Por causa del pecado. Porque el hombre fue creado para ser como Dios, para ser eterno. Pero por causa del pecado el hombre tiene sus días contados aquí en la tierra. Y Dios quiere devolverle esa vida eterna. Cuando Adán pecó, él desobedeció, entró la muerte. Pero como Jesús te ama, como Dios te ama, envió a su Hijo para que esa vida eterna que tenía Adán, la cual la perdió por el pecado, siga su línea, siga su curso a través de Cristo Jesús, cuando tú le aceptas a Él, cuando tú reconoces en ese sacrificio de la cruz, cuando tú crees en Él, que Él ha muerto en la cruz del Calvario, cuando tú confías en ese sacrificio que hizo Jesús por los pecados de la humanidad, por mis pecados, por tus pecados. Y aquí vemos el libro de Romanos, la carta del apóstol llamado Pablo. Dice en el capítulo 5, verso 12, dice Adán y Cristo. Adán y Cristo. Verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo. Aquí vemos que el pecado entra. Dice, por un hombre. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Es aquí lo que lo estaba diciendo. Seguimos diciendo la palabra de Dios. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Así la muerte pasó. Por esta desobediencia de Adán, la muerte ha pasado a todos los hombres. Y para aquel que no conoce la Escritura, vamos a ver un poco de Génesis, donde está la historia. Es bueno que tú puedas conocer la Escritura, conocer la palabra de Dios, que es la Biblia, para poder saber todas las cosas. Aquí vemos en Génesis 3, dice desobediencia del hombre, porque te compartía, el hombre desobedeció a Dios. Dice desobediencia del hombre. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo la mujer. Aquí vemos una serpiente de cena que es más inteligente que todos los animales del huerto. Aquí en el Edén Dios había hecho un huerto, un paraíso, puso el hombre allí, había creado los cielos y la tierra. Y dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales de aquel lugar. Dice la palabra de Dios. Esta serpiente habló a la mujer y dijo, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero que Dios había creado un huerto
llamado Edén, había 8 árboles preciosos, y Dios le dijo al hombre, tú puedes comer de cada árbol, de cada fruta, pero menos de este árbol no comas, no lo toques, porque ciertamente vas a morir. Le dijo Dios a Adán y a Eva. Pero esta serpiente que era inteligente, que es Satanás el diablo, que luego dice la Escritura, empieza a hablar con la mujer, y empieza a engañarle, empieza a decirle, con que Dios te ha dicho que no comas, Dios te dijo eso, que no comas del árbol, del huerto. Le dice, con que Dios te ha dicho no comáis. Y la mujer respondió, verso 2, le responde la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis. Dios le dio una orden, el árbol estaba en el centro del huerto, Dios le dijo, no comas, ni lo toques. Ahí la mujer le explicaba a la serpiente, Dios nos dio esta orden. Fíjate qué tremendo que es desobedecer a Dios, pero esa desobediencia, ese mandato que Dios le dio, el hombre pecó, el hombre murió, por esa simple orden de Dios que Dios le había dado, no toques. Ahí venía la serpiente y le decía, verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí la serpiente le dice a la mujer, mentira, no vas a morir, no te va a pasar nada. Estaba desacreditando la palabra, la orden del Dios creador. La estaba convenciendo de que Dios no tenía razón, de que Dios mentía, de que esa palabra no era verdad. Como sabemos que Dios sea veraz y todos los hombres mentirosos, como dice la Biblia, Dios es la verdad, no hay mentira en él. Por eso si Dios nos habla de la vida eterna, del pecado, tenemos y debemos creer. Tenemos que creer el mensaje del Evangelio, debemos creer en esta palabra que te da vida eterna, debemos creer en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que el Evangelio es por la fe, se te revelará por la fe, porque Dios así lo planeó. El hombre debe creer sin ver, debe creer, es por la fe. Pero aquí vemos que la serpiente engañó a la mujer, le decía no vas a morir. Y luego vemos que eso desobedecieron a Dios. Dice, verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y codiciable. Y aquí vemos la historia donde se toman ese fruto y comen y desobedece a Dios. Vemos su desobediencia así, el engaño de Satanás que vino al hombre a hablarle. ¿Sabes? Satanás sigue vigente aquí en este mundo. Satanás sigue hablando a las personas, sigue convenciendo con pensamientos, con ideas. Quizá no vas a ver a la serpiente, quizá no te va a hablar con una voz audible, pero te va a traer pensamientos a tu cabeza diciéndote no le creas, no creas en eso. Como le dijo aquí en el huerto, en el Edén, como le dijo a Eva, esta mujer, no es verdad. Pero podemos ver que no creerle a Dios trae un mal, una maldición tremenda. El hombre fue destituido de la gloria, de la presencia, del poder de Dios a través de desobedecer. El hombre murió. El hombre quedó lejos de Dios, el hombre camina sin Dios, el hombre no sabe que hay un Dios, el hombre no le conoce a Dios,
no tiene un contacto con Él. Por eso se predica el Evangelio, para que tú puedas conocer al Dios vivo, a aquel Dios que es Espíritu, aquel Dios que estuvo con Adán, que está en este lugar. Ciertamente Jesús vino a la tierra, Él dio su vida, Él fue sacrificado, fue golpeado, fue escupido, fue maltratado, fue desechado, fue muerto, su sangre fue derramada, fue un plan de Dios para que todo aquel que en Él crea no se pierda, porque a través de la sangre de Cristo estaba el perdón de los pecados, porque en la antigüedad se sacrificaba un cordero sin defecto por los pecados del hombre, pero fue el cordero inmolado, el cordero de Dios. Por eso Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: aquí el cordero, fue el sacrificio que nos dio vida. Hoy tú no tienes que confesarte, ir a confesarte por los pecados, porque el Cordero perfecto es Jesucristo. Él fue inmolado por los pecados, por tus pecados. Una sola vez Él derramó su sangre para perdonarte. Por eso Juan dice, el apóstol Juan dice en la Biblia, de qué manera uno debe confesar su pecado. Y habla de que Cristo es nuestro abogado. Dice en la primera epístola, la primera carta de Juan, el apóstol, dice en el capítulo 2, Cristo es nuestro abogado. Dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Eso que hizo Dios por los pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo vino a darse, a entregarse por el pecado que entró cuando Adán desobedeció. Y Jesús decía cuando hablaba: si tú no crees, si tú mueres en tus pecados, irás a condenación, irás a muerte eterna, serás condenado. Esto es importante. Si no sigue el pecado, si no muere en los pecados, será condenado. Pero Dios no vino a condenar al mundo, Dios vino a salvarlo. Por eso Dios quiere que creas, para que seas libertado, como recién leíamos en esta tarde, de todo el pecado, para que seas libre de la vida de maldad, de la vida pecaminosa, de los malos deseos. Porque lo que hace la vida de pecado es que constantemente esa naturaleza caída ofende a Dios, hace lo malo ante los ojos de Dios, que es bueno, que es justo, que es puro. Por eso el hombre está lejos, está destituido de la gloria. Por eso Dios no puede venir a habitar, a morar, a manifestarse a tu vida, hasta que tú no te apartas. Deja la vida de maldad, porque Dios es bueno. Dios sabe la bondad, no la mentira, no el engaño, no las malas palabras, no el homicidio, no el robo. Dios ama al hombre, pero aborrece el pecado, aborrece la maldad. Dios te quiere cerca de Él. Dios quiere estar contigo, como dice: yo cenaré contigo. Yo voy a cenar. Dios quiere una comunión, Dios quiere estar cerca. Dios te quiere abrazar, Dios te quiere amar, Dios quiere estar contigo. No es una estatua que está así colgada, no es que esté en el cielo miles de kilómetros de años luz. Dios está aquí y está ahora por medio del Espíritu Santo. Él está en este lugar. Jesús dijo que el Padre y Él harían morada en vosotros y vivían en el hombre. Por eso dice la Biblia que somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es Dios mismo, y dice que sos templo. Tú eres la casa de Dios, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu
Por eso Dios quiere una relación. Esa relación que se perdió con Adán, Dios quiere que vuelva, que esa relación pueda volver en ese tiempo.